Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Por aquí andamos, Eso es bueno, andar, trabajando, ¿no? caminar. Por lo menos caminar, sí. Vamos allá de lo que vamos a hablar. Tú propones que hablemos aún, y vamos a ello, porque no solo somos nosotros los que hablamos de esto, de resaca electoral. Y hay temas, Sí, que ha dejado a gente por el camino. va Esto de las dejando gente elecciones. muy tocada, ¿eh? Cuando se Sí, abusa, y no pues solo puede aquí, pasar ¿no? esto. En Francia se ha montado un buen guirigay también. No Bueno, solo y las aquí no está la cosa tampoco muy tranquila. Pero lo de Francia ya es una locura. sí. Por cierto, allí la izquierda parece que tiene menos problemas en ponerse de acuerdo. Van a hacer ahí una especie de frente popular, ¿no? Bueno, están hablando ya de... Que me Aunque linchó. allí es otro sistema porque han puesto de acuerdo las candidaturas que va a presentar cada uno, pero bueno, por lo menos no van a ir en contra. Y a ver si pueden hacerle frente a la extrema derecha, ¿no? Aquí cuesta un poquito más. Bueno, Bien, he puesto de resaca porque la verdad es que hemos tenido pues una serie muy seguida de elecciones, ¿no? Desde el 21 de abril con las vascas, 12 de mayo las catalanas y 9 de junio las europeas. Y toquemos madera porque podrían repetirse algunas, ¿no? Si no hombre, pasa nada, le has tendríamos dicho. pues hasta las municipales, que serían en el 27, o sea que tendríamos un descanso, ¿no? Y luego en verano serían las generales. Eso si no dimiten o si no hay un acuerdo para quitar a Sánchez, o en el caso de las catalanas, si tampoco hay posibilidad de que haya gobierno y las tienen que repetir. O sea que podríamos tener otro proceso. Espero que no. Y bueno, pues ha habido mucho debate, mucho análisis, no todos muy certeros, evidentemente, cada uno arrima las a su sardina. De hecho, parece que han ganado todos y eso ya sabemos que es imposible, ¿no? Ni siquiera hemos ganado nosotros, porque nosotros no hemos hecho campaña, ¿no? Si hubiera sido otra época, podríamos sacar pecho. Es decir, la abstención sigue subiendo y ya es mayoría, ¿no? Pasa Sí. del 50%. Eso en España, porque hay países que no llega la participación ni al 40%, ¿eh? Y bueno, eso no es para alegrarse, eso demuestra, como ya hemos venido comentando en otras ocasiones, que hay un desinterés absoluto en la gente, no porque no quiera votar, sino porque ya no sabe qué hacer. Ha votado ya todos le han defraudado y a lo más que llega, y casi es peor, es irse hacia la extrema derecha, porque se ha dado voto reaccionario incluso en zonas de tradición obrera, incluso en comarcas o ciudades de mucha implantación, por ejemplo, del Partido Comunista Francés, o gente también muy de izquierdas en Italia, algunas zonas. Y bueno, Italia es que ya es todo un panorama de triunfo de las derechas, ¿no? Allí el Partido Comunista prácticamente está desaparecido. En Francia tampoco le queda mucho a los pobres. Pero es decir, que no es que la gente diga que se abstiene, es que incluso cambian a esos partidos de extrema derecha que solo tienen cuatro frases y cuatro mensajes que pueden gustar al oído porque dicen, vamos a meter a la cárcel a los corruptos y vamos a abaratar no sé qué y vamos a quitar impuestos y vamos a quitar a los vagos, bueno, y no va a entrar nadie de fuera que nos quitan el trabajo, claro. Eso, aunque es mentira, pero engancha un poco a la gente, ¿no? Y eso es lo terrible de esta ola, ¿no? De que hay de partidos, unos viejos y otros nuevos, pero que el mensaje viene a ser el mismo, ¿no? Rechazo a los de fuera, rechazo a lo que venga, miedo a los cambios, y por tanto pues apuestan por cosas que ya han demostrado su fracaso y además la peligrosidad de esas políticas, ¿no? Entonces, tampoco se sabe lo que va a durar este avance de la derecha, pero desde luego Europa está como para preocuparse. Es cierto que han conseguido salvar los muebles y que seguramente si se juntan los que ya estaban Sí. podrán estar otros 5 años. En Europa es por 5 años, no por 4, y por tanto se podría formar un gobierno como el que había, que no era nada de avance social, era un gobierno conservador, aunque estuvieran los socialdemócratas, pero vamos, tampoco hay para tirar las campanas al vuelo con las políticas que defiende la socialdemocracia, ¿no? Quizá por eso es por lo que está retrocediendo, ¿no? Porque no tiene un mensaje propiamente de izquierdas, ¿no? Ha perdido su antiguo programa y por tanto, pues eso desorienta mucho a la gente. En cuanto a los resultados, bueno, ya los ha analizado todo el mundo, ¿no? Pero es cierto que ha habido algunos casos, pues como para comentar, ¿no? Lo primero que hay que decir es que estamos hablando de que se han repartido cinco puestos más, ¿no? Con lo cual
el que ha subido no ha subido tanto y el que ha bajado podría haber bajado más si contáramos solamente los que había antes, que estábamos pues en 56 y al salirse el Reino Unido y tal, y un reparto que se ha hecho nuevo, a España le han tocado hasta 61, es decir, 5 más. Por tanto, pues no, los del PP igual no serían 9, serían menos, pero bueno, lo cierto es que haciendo números han ganado y tiene 22, ¿no? Luego el PSOE pues ha bajado uno, que tampoco es mucho, pero yo creía que iban a, incluso podían ganar, ¿no? Porque hubo un acelerón del Partido Socialista y además el PP pues ha hecho una campaña, pues eso, no solamente por lo que llaman del fango, sino que además pues se ha centrado mucho en denunciar cosas que ya están la gente saturada, ¿no? Que si el tema de Begoña, de la mujer de este, que si el hermano, que si la amnistía, que si habéis pactado con estos o con nosotros, es decir, cosas que ya nos tienen cansados, ¿no? Pero sin embargo, han aguantado el tirón o es que la gente es muy conservadora y el caso es que han subido y no le ha ganado el PSOE. Hay que tener en cuenta otra circunstancia, que es que ha desaparecido completamente Ciudadanos, con lo cual pues también ahí han tenido 8 puestos para repartirse. Es decir, que prácticamente ha quedado casi igual, aunque es cierto que la izquierda sumando pues ha bajado algún puesto, ¿no? No solamente el que ha perdido el PSOE, sino que también si juntáramos Podemos y Sumar, que la otra vez nos presentaron por separado, por supuesto, pues ahí se había perdido otro, ¿no? Y por tanto, pues la cosa ha estado, como digo, bastante repetitiva, pero hay que, por ejemplo, Puigdemont también ha perdido, ¿no? Ha perdido 2 y bueno, y los otros pues prácticamente se han mantenido. Es decir, que las cosas han seguido casi como están. Vox sigue sacando buenos resultados, no espectaculares o un incremento tan grande como el que quisieran, pero sigue consiguiendo muchos votos y sobre todo en pueblos, en zonas que no son de tradición, digamos, conservadora, sino en sitios insospechados, ¿no? Y por otro lado también una llamada de atención muy grave es esto que ha salido nuevo, esta cosa que se llama Se acabó la fiesta, que sí, desde luego como ganan se va a acabar la fiesta, ¿no? Que ha entrado con 3. Un personaje que ni siquiera es un partido, no tiene organización, no tiene ningún programa, no tiene nada. Incluso muchos de sus simpatizantes o colaboradores pues están con denuncias o perseguidos por la justicia porque tienen la costumbre de insultar y de mentir y de inventarse noticias falsas y han sido procesados en muchísimas ocasiones. De hecho, el líder, que se llama Pérez, desgraciadamente, bueno, pero Pérez somos muchos, ha dicho que que quería meter a Pedro Sánchez en la cárcel, o sea, ha dicho cosas que son verdaderamente barbaridades. Y de hecho dice que se presenta en Europa para poder tener inmunidad y que no vayan a por él, porque es que no se corta un duro en mentir, en inventarse falsedades que no hacen ningún favor a la cuestión política, ¿no? Es una forma muy barriguajera y muy desagradable de incidir sobre todo la juventud. Y es que yo creo que el problema este de las redes sociales va a traer cosas de este tipo, ¿no? Que cualquier fantasma pueda montarse una candidatura y que pueda darnos algún susto, ¿no? No es la primera vez, ya tuvimos pues a Jesús Gil y a Ruiz Mateos y a Mario Conde, pero esta vez parece que tiene más calado entre la juventud, que es el problema, porque en el caso de Ruiz Mateos y tal, bueno, pues siempre hay voto descontento y gente muy despistada, pero en este caso suele ser gente bastante joven que comulga con esas consignas tan reaccionarias y tan contrarias pues a la llegada de migrantes y un tipo de cosas que son muy peligrosas. Y ahí no es una buena señal que partidos de estos estén subiendo. Ha ocurrido en muchos de Europa. ¿Tú por qué crees que sucede eso con la gente más joven? ¿Falta de formación política, entre comillas, si quieres, que no se entera el personal? ¿O qué? Porque eso es muy grave. Y en gente que se presupone que la mayoría incluso, digamos, está estudiada. Es decir, que tiene un mínimo de conocimientos, ¿no? Sí, pero claro, es que
la enseñanza en este país es como es. Se ha tirado mucho para que la gente tenga títulos y másteres y tal, pero hay mucha gente que luego no sigue o está el fracaso escolar. Hay mucha gente joven que a mitad de recorrido se queda allá afuera y se busca algún trabajo o se dedica por ahí a trapichear o a buscarse la vida en otras cosas, y entonces su formación es muy deficitaria, ¿no? Mm. Ya han contado, por ejemplo, ahora la prueba esta que se han hecho para cuando vas a entrar a la universidad, ¿no? La BAU creo que era. Ahora le han cambiado el nombre y va a ser, dice que no van a primar tanto eh, buscar datos o la memoria, sino que lo que van a hacer es preguntas para que la gente tenga que pensar, tenga que formar una reflexión, tenga que dar una respuesta bien escrita, sin falta de ortografía. Es decir, ellos mismos se han dado cuenta de que la enseñanza no iba bien, ¿no? Y luego también lo hemos denunciado infinidad de veces, ¿no? La desaparición de asignaturas de tipo de humanidades, de formación y estas cosas, ¿no? Y por tanto se ha ido mucho hacia la cosa técnica y hacia las carreras que tienen más salida en la industria y en las redes sociales, en la informática y tal, pero filosofía y literatura y sobre todo hacer de la universidad un sitio de debate y de dudas, ¿no? Como ha sido siempre. Que hoy Sí. la universidad pues, es una fábrica de sacar gente titulada, sí, con mucha preparación en su especialidad, que cada vez es más limitadita, ¿no? Y el resto de cosas no tienen idea o no les interesa. Y luego, como también todos tenemos culpa, porque luego ni en la familia ni en la sociedad se complementa esa formación que se tenía que dar, porque no solamente es culpa de los profesores y de las aulas, ¿no? En casa también tendrían que ver ejemplos y en su ambiente familiar y social de lo que son las cosas, ¿no? Y enterarse pues de lo que pasa con la inmigración, de lo que es la explotación en el trabajo, muchas cosas que nuestros padres, que a lo mejor no tenían tantos estudios, bueno, estoy seguro que no tenían tantos estudios, por desgracia, pero que sabían un poco pues que había que comportarse, que había que respetar a los mayores. Te enseñaban cosas muy básicas, pero que eran imprescindibles para la convivencia y sobre todo para que supieras quién eras y cuál era tu sitio en la sociedad. Mm. Ahora es que parece que cualquier joven puede ser un empresario de futuro, puede emprender y es fácil. El que no triunfa y no monta una empresa es porque no quiere. Entonces, si tú no has querido montar una empresa y hacerte rico explotando a otros, no te quejes de que hay explotación. Eso te lo dice gente que igual cobra 1.000 euros o 800 al mes, ¿eh? No te lo dice hijos de la burguesía o banqueros. Y por eso, pues luego a la hora de votar, evidentemente, esa falta de formación social y política se nota. Se nota y se dejan engañar con facilidad. Y luego, pues eso, los mensajes de las redes sociales, que no es lo mismo que si tú estás en un aula, vas a un debate, es decir, se habla y se comenta y se cambia información. En las redes es que tienen mucha influencia ahora en la gente joven y yo creo que por eso es por lo que se dan esos bandazos y te encuentras chavales que tú piensas que están preparados, que jamás se les ocurriría votar a la extrema derecha o decir cosas contrarias a la gente que viene a trabajar aquí de otro país y te dicen unas barbaridades que da pena. Y entonces yo creo que falta mucha formación que se tiene que dar en el sistema educativo, tiene que cambiar y también la gente tenemos que ocuparnos de otras generaciones, intentar de alguna manera transmitirles por nuestra experiencia y lo que hemos aprendido y ver que no acaben pensando lo contrario de lo que correspondería a su posición social, a su clase, ¿no? Por lo menos a su clase teórica, aunque no exista un proletariado organizado y eso como nos decían antiguamente, pero por lo menos saber quién eres y saber por qué eres pobre, porque no te lo ha quitado uno que viene a coger naranjas o a cuidar personas mayores, te lo ha quitado un empresario, un banquero o una ley que han hecho para que cada vez tengas peores salarios. Y eso, pues ahora se nota. Y por eso se está viviendo también en zonas de mucha tradición obrera del norte de Italia o de Francia o de Alemania, que justamente allí donde ha habido mucha lucha y ha habido organización social, ahora es cuando está triunfando la extrema derecha. Incluso en Alemania, en la parte oriental, que era la República Popular de Alemania, que era el comunismo, pues allí ha ganado la extrema derecha. Y en la otra Alemania, la que era capitalista, pues más o menos ha estado más equilibrado, o ha ganado socialdemocracia, o los verdes, o alguna cosa, pero la extrema derecha triunfa en Alemania Oriental, que tiene narices. Después de Sí. 60 años de comunismo, pues que hayan acabado así. Pero claro, es que habían tenido una experiencia muy negativa y falta de formación y entonces, pues, en vez de avanzar,
retroceden y abrazan ideologías muy peligrosas y ya superadas felizmente, pero que todavía es peligroso, ¿no? Por lo que puede suponer pues que esta gente controle algunos gobiernos y que tenga en sus manos pues el control de las servidas sociales, el tema de la inmigración, y ellos van a poner todas las trabas que puedan para que no haya justicia social y para que haya retrocesos. Entonces es muy peligroso lo que pueden llegar a hacer. No hay que descuidarse. El hecho de que tengas una postura más abstencionista o que confíes más en nosotros no tiene nada que ver con la idea de que hay que organizarse y hay que evitar que esto siga por estos derroteros que ha tomado, que es muy peligroso. Sí, señor. Bien, y de cosas concretas que te gustaría a lo mejor comentar, lo que ha pasado con Sumar, la dimisión pero poquito, la dimisión pero sin dimitir, no lo sé cómo se come eso, de Yolanda Díaz, que se dice que no va a seguir gobernando, entre comillas, Sumar, pero sí que se va a encargar del grupo parlamentario, va a seguir siendo vicepresidenta, perdón, etcétera, etcétera. Y después también, si quieres volver al país vecino, lo que ha pasado en Francia y lo grave que puede ser para un país que se ha tomado muy en serio aquello del cordón sanitario o cordón democrático, como se quiera, a la extrema derecha, y en cuanto el jefe, el responsable, el secretario, el presidente del Partido Republicano, que es la derecha, la de siempre, la de Sarkozy, la de Chirac, herederos de Gaulle, pues ha dicho de pactar con la extrema derecha y bueno, y lo han echado a patadas sus propios compañeros. Eso también es una enseñanza, ¿no? Es decir, bueno, comenta tú lo que quieras, si quieres de esos temas, aunque yo... Sí, yo creo que también es de tener en cuenta, ¿no? Aparte de que estamos en la misma comunidad europea, con lo cual Sí, pues todo nos afecta y es importante lo que ocurre en los demás países, es que son unas elecciones en las que ha sido en todos los estados de la Unión Europea al mismo tiempo, entonces prácticamente, aunque aquí nos hubiera ido bien, si en Francia y en Alemania y en Italia ha ido mal, pues sería igual de terrible, ¿no? Entonces no podemos cerrar los ojos o dar la espalda a lo que ocurre en Francia. Y sobre todo por la importancia que tiene todo lo que allí se mueve, ¿no? Tengamos en cuenta pues la cantidad de cambios sociales y de influencias que han venido de Francia, ¿no? De la Comuna, la Revolución Francesa, el mayo 68, es decir, es un país que tiene mucha importancia por su peso demográfico y cultural en el resto de Europa, ¿no? Y por tanto, pues es importante. Entonces, yo creo que Francia aunque haya esos giros a la derecha y haya esas zonas industriales de tradición obrera, como podía ser Marsella o la zona de París y todo eso, que había sido siempre muy sindicalista y muy del Partido Comunista francés y todo esto, y ahora votan a la derecha, pero les queda más pozo, creo yo, de ser demócratas o de ser ciudadanos y saber sus derechos y tal, que aquí. Aquí no ha cuajado eso y todavía estamos muy inmaduros en el tema del pensamiento y del compromiso, ¿no? Y eso se nota. Por eso a veces hemos tenido la sorpresa de que hay, incluso porque ya ha ocurrido varias veces que en Francia han votado a la extrema derecha, ¿no? Le Pen ya viene amenazando mucho tiempo. Bueno, luego estuvo Sarkozy y ha habido gobiernos muy de derechas, aunque no sean de la extrema. Y sin embargo, las huelgas que ha habido por el tema de la reducción de la jornada, luego por las pensiones, es decir, que no se dejan quitar sus derechos y defienden sus servicios públicos como la sanidad, como las pensiones, mucho más que aquí, ¿no? Y por eso, aunque haya líderes que están pues igual tentados de pactar con el diablo en tal de seguir en el poder, o mm, pensando que les da igual, que al fin y al cabo todos quieren lo mismo, pero luego las bases o una parte importante de esos partidos no se deja engañar ni es tan seguidista de los líderes como ocurre aquí, que da igual lo que diga la gente, los afiliados o los militantes de base, las ejecutivas hacen lo que quieren, ¿no? Y en Francia hay más reacción, ¿no? Y por eso, pues, es lo que ha ocurrido este movimiento, ¿no? Que a la primera de cambios, cuando ya ha dicho, oye, pues podríamos pactar con estos, que no estaría mal, pues se les han echado encima.
aquí también han dejado caer cosas y no pasa nada. Sí. Algunos han insinuado que podría hablarse porque, al fin y al cabo, pues no son tan de derechas como los otros, o intentando ya justificar que se pueda hablar con ellos. Y, de hecho, ahí tienes a los del PP que van de centro derecha o centro civilizado, y han pactado con un partido de extrema derecha, están gobernando en un montón de comunidades autónomas y de ayuntamientos, y la militancia del PP no ha dicho ni pío, ¿eh? Y debería haber gente ahí democristiana o gente un poco más de orden, pero que han tragado con lo que han dicho desde la ejecutiva. Y eso es muy peligroso. Por eso digo que aquí hay muy poca cultura democrática y de compromiso y tal, aunque los resultados luego en las urnas sean los mismos. Pero falta un poco esa cosa que sí que hay, pues, en el Reino Unido, en Francia o en algunos otros sitios, ¿no? Quizá es que nuestra dictadura nos ha pesado mucho y hemos perdido una etapa importante de la historia y fuimos casi desprogramados, ¿no? Y luego no ha habido tiempo de recuperarlo. Aunque bueno, ya han pasado 40 y tantos años, que es para que hubiera habido nuevas generaciones con más ímpetu y con más ganas de cambiar las cosas. Y aquello solo duró unos años. El espejismo aquel de la transición fue muy, muy breve y no cuajó en formar conciencias y tener a la gente comprometida, ¿no? Y por tanto, pues los cambios de las elecciones aquí pueden ser mucho más peligrosos que pueda ser en Francia, que queda un residuo ahí de conciencia, de organización y de compromiso. Haya ganado quien haya ganado. Sí. Ves a lo mejor zonas que ha ganado la extrema derecha y, sin embargo, al cabo de los meses están haciendo unas huelgas y unos conflictos impresionantes para defender los derechos, ¿no? Que ven que les van a quitar. Y da igual que sea el partido que tú has votado, pero si van a recortarte, se rebotan. Cosas que aquí, por desgracia, no vemos. Y en cuanto, pues, a la dimisión o lo que sea de Yolanda Díaz, pues no sé, yo la veo una jugada más, ¿no? La verdad es que, claro, ha quedado muy bien decir, bueno, yo soy la única que al leer los resultados y veo que, como soy la responsable, soy yo la que tiene que irse. Pero bueno, también dice, me voy, pero no me voy y me quedo, ¿no? Que por cierto han sacado a esta del PP, a la que cogieron con la lata de crema para la cara, ¿cómo se llama Sí, esta? sí, ahora no sale el nombre, Sí, sabemos. bueno, pues esa también, había una grabación que venía a decir más o menos lo que ha dicho Yolanda. Me voy, pero o estáis pensando que me voy a ir, pero me quedo. Y esta dice lo mismo. Me voy a ir, pero sigo en el gobierno y sigo estando aquí, y vamos a hacer un congreso, un debate para que Sumar vuelva a ser la alternativa y vuelva a, salir con más fuerza. Pero yo creo que ha sido un golpe bastante fuerte, ¿eh? Bueno, ya llevan varios con las autonómicas últimas que hemos tenido, tampoco que salían muy bien librados, ¿no? Y yo creo que o se juntan, que lo veo difícil, los de Podemos y los de Sumar, está muy complicado, o por separado solo tienen las de perder, ¿no? Es cierto que Podemos no se ha deshecho del todo y ha mantenido un poco el tipo en algunos sitios, pero bueno, es que está bajo mínimo, ¿no? Y aparte luego el partido, porque ahora sí que funciona como un partido, a pesar de que había compañeros hace unos años que decían que era una cosa nueva, que esto era otra forma de funcionar, asamblearia por círculos y tal. Bueno, viene a ser un partido con sus ejecutivas y con sus acuerdos que ya están tomados antes de convocarse las consultas, en fin, como el resto de partidos. Más de izquierda, si se quiere, eso no se lo voy a discutir, pero es un partido más. Y desde luego, pues ha desengañado a muchísima gente y entonces no levantan cabeza. Se han mantenido un poquito ahí, pero la gente les echa en cara, pues eso, pues que se hayan dividido y que se hayan peleado muchísimo entre ellos. Porque aquí, más que decir el propio programa, de lo que se ocupan los partidos es de atacar a los contrarios, ¿no? Es una forma de afianzarse, criticando lo que no ha hecho el otro y cosas así. Y entonces eso crea mucho malestar y la gente ve la división y, bueno, pues es normal que cuando llega el domingo señalado, pues algunos pues casi no les apetezca ir a votar y luego acaben por no ir, como ha ocurrido con ese 51%, que hemos bajado el 11 y pico respecto al 2019, fueron las últimas. Bien es cierto que dice que aquella vez coincidieron con unas municipales, creo, y por eso participó más la gente, ya que iba al colegio electoral, parece ser que votaba, pero si comparamos europeas que no europeas, ha bajado
y ya fue baja, pero ha bajado un 11,53% la participación. Entonces, pues a los que están insistiendo en que tenemos que acudir todos y tal, habrá que decirles que intenten un poco ganarse a la gente, ¿no? Porque ni los programas que caben en un folio y por una cara sola, los debates de la televisión o los mítines, es que así no pueden ilusionar a nadie. Algo tendrán que hacer, porque si no está muy esto. Y entonces, pues yo veo ahí también en Sumar, pues que ahora nadie quiere asumir la responsabilidad, aunque Yolanda haya dicho que ha sido cosa de ella, pero la forma en que quiere seguir marcando el camino y seguir estando ahí, pues tampoco es que quiera dar un paso al lado y dejar el sitio a otra gente o otra forma de organizar esa izquierda más allá del PSOE, ¿no? Claro, luego, pues ni Más Madrid ni Compromís aquí en el País Valenciano quieren ir más allá de donde han ido. Han hablado un poco su personalidad o su identidad como partido o como coalición y no se van a disolver en un partido que casi está desapareciendo, claro. Otra cosa es que fuera subiendo mucho, tuviera más estructura, estuviera ganando, decir, oye, pues ya no merece la pena tener las siglas de Izquierda Unida o de Más Madrid o de Compromís o cualquier otro grupo de los que han estado más o menos cercanos o colaborando en las listas que han presentado. Es decir, que no cuaja lo de Sumar como todo lo que hay a la izquierda, que va a ser la mayoría y que vamos a alcanzar la presidencia. Ahí Pablo Iglesias creo que no acertó ni en nombrarla a ella, ni en vaticinar que iba a ser la futura presidenta del gobierno de aquí de España. Yo creo que está muy lejos. No sé cuánto más pueden subir o incluso pues llegar a desaparecer. Es el balance que se puede hacer de estas elecciones, aparte de, claro, de que se mantiene Abascal, incluso va arañando alguna posición, y que el PP no acaba tampoco de hundirse, ¿no? A pesar de Feijóo, la el poco tirón que tiene, ¿no? Porque vamos, no hace más que criticar y criticar, pero carece de un atractivo como líder, ¿no? Tú puedes decir yo soy contrario o a mí no me gusta esta situación, pero bueno, pongamos el caso de Pablo Sánchez, ¿no? Que le tenemos que reconocer pues, que tiene carisma, que habla varios idiomas, que sabe comportarse, que hace alguna frase que no está mal del todo, pero lo de Feijóo es que es una cosa flojilla, casi es un Rajoy, pero venido a menos, ¿no? Y eso para un partido que está obsesionado con ser mayoría y con gobernar, está bastante difícil. Sobre todo si se pelea con los que tiene alrededor. Y solo Abascal es el único que le puede dar votos, porque en ningún otro sitio tiene quien lo apoye. Entonces, aunque ganase, no llegaría a ser investido presidente. Tendría que cambiar mucho las cosas, con la correlación de fuerzas que hay ahora, claro. Otra cosa es cuando estaba el bipartidismo, que uno de los dos tenía que ganar. Pero ahora, pues con todos los restos y con los partidos nacionalistas y con otras cosas que van saliendo por ahí, pues resulta difícil, ¿no? Tienes que ganar por mayoría absoluta para estar seguro de que te van a investir. Y eso solo no lo puede hacer ni siquiera el PSOE, es decir, y mucho menos el PP. Tienes que jugar ya con alianzas y todo eso. Y ahí Feijóo no se mueve muy bien. Claro, con lo que lleva a cuestas, la mochila que tiene, aunque hubiera alguno que quisiera gobernar con él, no se van a atrever, porque se te echa la gente encima, ¿no? Sabiendo que el PP está pactando con Vox, mientras estén con ellos, ningún otro, aunque le apeteciera, se atreverá a dar el paso de apoyarlos. Así que sí, irán subiendo un poquito, algunas veces, otras veces bajarán, pero van a tener difícil lo de llegar a la presidencia, ¿no? No sé cuánto tiempo puede aguantar Feijóo, aunque gane elecciones, pero sale derrotado, porque no puede conseguir echar a Pedro Sánchez y ponerse él. Entonces, imagino que hay gente ya, pues yo qué sé, o Juanma Moreno, no sé de cuánto, ya están hablando de algunos nombres, aquí siempre se habla de los que vienen después. Y luego dicen, no, yo soy muy amigo y yo no quiero irme de aquí, yo estoy muy bien en Andalucía o en Murcia o en Madrid, yo no tengo ambiciones, pero bueno, las ambiciones están clarísimas y en cuanto hay ocasión, pues decías que me han empujado y me han obligado y yo no quería, pero en fin, que lo sustituyen. Y por tanto, pues yo no sé, Feijóo el futuro que tiene, que
si será muy, muy largo o será desaparecer como pasó con otros que estuvieron antes que él. Claro, no puedes perder 2 o 3 elecciones generales. Eso a la gente del partido pues le da mucha pena y si te vi no me acuerdo. Es decir, por mucho que hayan dicho que es el mejor y que te van a apoyar a muerte, si ven que hay otra opción, pues se cambian de chaqueta y ponen al otro. Por tanto, resumiendo, pues estamos poco más o menos como estaba antes la cosa, se mantienen las diferencias y la derecha pues sigue avanzando, con lo cual se aprovecha del retroceso de la izquierda y de la falta de programa y de la falta de valores, ¿no? Hace falta una renovación y una ilusión nueva que yo no sé si hay alguien dispuesto o con capacidad para hacerlo. Si no, la salida va a estar bastante complicada. Es Muy como yo lo veo. bien, Antonio. Pues vamos a poner aquí un poco de música, si te parece, para Para descansar. descansar, sí, y que descanse el personal también. Bien, seguimos con Antonio Pérez Collado aquí en Es lo que hay, en el día de hoy, y tenía aquí otro titular, Acelerón Indepe. ¿Qué quieres decirnos? Lo de la mesa de el Congreso o del Bueno, Parlamento. sí, bueno, de las últimas catalanas ya se veía un poco la tendencia como está, pero las europeas se han confirmado más, ¿no? Para Puigdemont y su partido, para Junts, es más favorable eh, la movida indepe, lo del proceso y tal. El diálogo y esto que presentaba muy bien el PSOE de normalizar la convivencia entre catalanes y la época de tranquilidad y de negociación y tal, a ellos no les favorece, evidentemente. Favorece un poquito más a Esquerra y sobre todo mucho más al PSD, al Partido Socialista de Cataluña, ¿no? De los catalanes. Y por tanto, pues ha tenido que dar un bandazo y ponerse ya en el mismo plan, ¿no? De hablar otra vez de referéndum, hablar de independencia, eh, seguir hablando pues del gobierno represivo y, bueno, la terminología que se usaba bastante a partir del 17 y cuando todo aquel follón del proceso y que había manifestaciones y cortes de carreteras todos los días y tal. Entonces, en ese ambiente, pues ellos se mueven mejor y tienen más resultado que de dialogar y de un poco salvar la situación esta que hay de que ni va para un lado ni va para otro. Es cierto que hubo un tiempo en que había un poco más del 50% de gente partidaria de la independencia, ahora está al revés, ahora son mayoría los que no quieren la independencia, es decir, pero sigue habiendo un sector importante nacionalista, ¿no? Entonces, ante el desencanto de la gente y viendo que esto no avanza y que pierden apoyos y bueno, han perdido 2 aquí en esto de Europa y por otro lado tampoco consiguen avanzar en otras situaciones, pues yo creo que han dado un giro y han empujado un poco más hacia ponerse en la postura que estaban cuando la proclamación de la República y todas aquellas broncas, ¿no? No tanto, porque saben las fuerzas que cuentan y no son suficientes, pero un poco sí poner en aprietos al gobierno del Estado, al gobierno de España, de cara a que haya una tensión y haya una necesidad, pues, de otra vez quizás de salir a la calle o de convocar cosillas y tal. Y por eso, pues, un poco la composición de la mesa del Parlamento de Cataluña, claro, si Puigdemont se pone así, a Esquerra Republicana y la CUP, bueno, la CUP no tendrá muchas dudas, ¿no? Pero a Esquerra Republicana le obligan a cambiar su posición también, porque parece que se defendían y nadaban muy bien en el ambiente este de negociar y de ir un poco intentando modificar las relaciones con el Estado central, ¿no? A cambio de concesiones, evidentemente, pero no un enfrentamiento directo, ¿no? Entonces, ahora no les ha quedado más remedio que irse al lado de Puigdemont y se han quedado con la mesa del Congreso e incluso pues han desobedecido un poco algunas indicaciones de tribunales y tal que decían que no aceptaran los votos de los que estaban fuera porque no serían legales y cosas así, y ellos han dicho que eso les da igual y que, bueno, en fin, que están otra vez con la terminología esa del enfrentamiento y de
reivindicar la independencia, que eso es inevitable y que van por ese camino otra vez, ¿no? Y eso, pues, cambia un poco las cosas, ¿no? Y, por otra parte, el PP pues no hace más que meter el dedo en el ojo y a través de los jueces y de los medios de comunicación que tiene muy de su lado, muchos, pues están también intentando dificultar y criticar el tema de la amnistía, diciendo que no ha servido para nada, que siguen las mismas, que siguen insultando a España, que siguen hablando de independencia y que entonces pues Pedro Sánchez se verá entre la espada y la pared, ¿no? Por un lado, no avanza en el sentido que él quiere, lo de normalizar la vida, la convivencia, y por otro lado, pues los otros están poniéndole zancadillas y se lo están dificultando bastante, hasta el extremo de que se habla que posiblemente Salvador Illa, que ha ganado las elecciones, bueno, ha sacado más escaños, evidentemente, y más votos, no tiene mayoría absoluta y necesitaba pues alguna extensión o algún apaño para poder ser investido, ¿no? Ahora surge alguna posibilidad de que incluso se vuelva a presentar Puigdemont. Claro, por eso, al ser la mesa de ellos, lo pueden proponer que se le vote a él en primer lugar. Sí. Otra cosa es que gane, que eso lo veo bastante complicado, salvo que hubiera unas carambolas ahí bastante improbables. Pero no deja de tensar la situación hasta el extremo, como ya comentábamos, de que hay posibilidades. No hay una certeza, ni tampoco es muy probable, pero podría ocurrir que se tuvieran que convocar otra vez elecciones en Cataluña. Sí. Tampoco sabemos cómo quedarían, porque tal y como están las cosas, mucho cambio no puede haber. Pero se pone la cosa un poco chunga, ¿no? Y esto pues aprieta bastante más las clavijas a cómo está el PSOE, ¿no? Con los problemas que tiene por los ataques que le está haciendo el PP para erosionar la viabilidad, y ya están diciendo que dimita y salen todos los días a decir que tiene que dimitir por la corrupción, que no hay ninguna prueba de corrupción, pero bueno, como hay denuncias de manos limpias y hay jueces que las admiten, pues eso le está erosionando, ¿no? Y luego la prensa enemiga pues también le ataca mucho, ¿no? Si encima no puede exhibir el triunfo de que ha normalizado la vida en Cataluña, de que ya no hay inminente declaración de independencia, o de que aquella gente, pues bueno, va aceptando acuerdos y a base de concesiones y de cambio, pues se va pudiendo vivir de alguna manera, incluso con un gobierno presidido por un socialista, o en el caso de que entrara Salvador Illa. Pero si hay una bronca constante y el gobierno no se puede formar, pues Sánchez tiene otra china en el zapato, porque es que tiene varias, ¿no? Entonces, lo de Cataluña le venía muy bien que saliera y que se solucionara para exhibir ese triunfo, ¿no? Porque el otro, el de el empleo y que la economía ya no va como una moto, sino que va como un cohete y tal, pues vale, es discutible y lo puede exhibir, pero el tema de haber normalizado Cataluña sería un exitazo para él. Y de momento, pues parece que no es posible, o que va a ser muy complicado. Bien, pues vamos a pasar, si no, de este tema nada más. Quería comparar un poco el tema del nacionalismo, sí. Porque claro, ahora estamos hablando de Cataluña, pero normalmente siempre se presenta como si fuera el mismo caso, ¿no? Es decir, tenemos el Estado tiene problemas en las periferias, en las comunidades históricas, y se presenta, bueno, pues Galicia, Euskadi, Cataluña y tal, como si fuera lo mismo, ¿no? Pero yo creo que no es, aunque la base filosófica o política es la misma, ¿no? El tema del nacionalismo, pero tiene sus peculiaridades en el caso de estos tres, que hay más, claro. Bueno, si Valencia y Baleares podemos ponerlo al lado de Cataluña, ¿no? Pero bueno, luego podía estar Asturias, podía estar Andalucía, podía haber otros más, ¿no? Pero estos tres son los clásicos y los más importantes, ¿no? Entonces yo he mirado un poco las diferencias que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, claro, tenemos el tema de la correlación de fuerzas. El nacionalismo es mayoritario en Euskadi y Cataluña, aunque sea con dos partidos, evidentemente. Si se juntaran los más conservadores y los más de izquierdas, pues no tendría ningún problema ni en Euskadi ni en Cataluña. En Galicia es diferente. Galicia
tiene su importancia, tiene su trayectoria, pero hoy por hoy es minoritario, ¿no? Por otro lado, el PP, que es la derecha españolista, pongamos así la expresión, pues es casi insignificante en el País Vasco y en Galicia, o sea, en Galicia no, en Cataluña, aunque ha subido un poquito últimamente, y sin embargo en Galicia es determinante. Bueno, es tan determinante que incluso nos exporta al resto de España presidentes y ministros de vez en cuando, ¿no? Sí. O sea que allí está muy afianzado. Luego, el tema de que Cataluña y el País Vasco pues sean zonas industriales y tal, y de inmigración, Galicia es más rural, más pesquera, más marítima, pues eso también influye un poco en las posturas del nacionalismo y las posibilidades, ¿no? Vamos a ver. Luego, la emigración a Cataluña sigue llegando muchísima gente de fuera. No solamente de comunidades de aquí del Estado español, sino incluso de América Latina y de otros sitios. Entonces, para integrar toda esa gente es mucho más complicado. Por eso está habiendo estos problemas que, aunque el catalán se está manteniendo y se está aplicando, pues tiene sus reticencias y se está haciendo de una manera bastante con confrontación, ¿no? Mucha gente sabe catalán, pero en cuanto sale al patio del colegio se pone a hablar en castellano, ¿no? Porque se ha hecho la inversión, que eso en otros sitios pues no, se ha llevado con un poco más de relax, ¿no? Por ejemplo, en Euskadi, al ser el euskera un poco más minoritario que es el catalán en Cataluña, evidentemente, pues no se ha hecho de forma tan drástica, ¿no? Hay muchas revistas que tienen alguna página en castellano. Esto en las de Cataluña normalmente no todas son en catalán. Incluso pues a veces oímos en mítines del PNV o incluso de Bildu, pues una parte del discurso o de la intervención se hace en castellano, ¿no? Imagino que para asegurarse de que se entera todo el mundo, ¿no? O porque no tienen ese problema de querer negar la pluralidad de su sociedad, ¿no? Y luego, por último, pues también hay otro factor que es importante, ¿no? Es el tema de que en Cataluña sí que hay una parte de la patronal, hay un empresariado que sí que es independentista, ¿no? En el País Vasco y en Galicia es minoritario o inexistente, ¿no? Sí. Pero sí que hay una patronal que sí que está por la independencia porque ven alguna posibilidad. El BBVA, el Banco Viva Vizcaya, Hidroeléctrica, o sea, Iberdrola, todas estas grandes empresas vascas no lo tienen tan claro de que pudieran funcionar con una economía solo del País Vasco, o son más abiertos a seguir negociando, sabe que son vascos y tal, pero no tienen esa aversión a lo español, a lo españolismo y tal, y van poquito a poco, van consiguiendo muchas cosas culturalmente y políticamente, pero no ponen la independencia para mañana, sino que pueden negociar y pueden seguir manteniendo el estatus que se tenía hasta ahora. Y por último, también hay otra cosa que es importante, que es el movimiento sindical y social y tal. En Galicia y en Euskadi hay mayoría de sindicalismo de corte o afinidad con el nacionalismo, tanto las sindicales de Galicia como la y ELA y otros sindicatos más. En Euskadi es que hay muchos, pero vamos, mayoritariamente todos son nacionalistas, ¿no? Y en Cataluña sigue siendo mayoría UGT de comisiones, aunque hay otros sindicatos, ¿no? Y por otro lado, pues el anarcosindicalismo tiene bastante presencia y sobre todo mucha historia en Cataluña y sin embargo hoy día pues en el País Vasco y en Galicia es testimonial, ¿no? Entonces todo eso pues son elementos que influyen en cómo va la política en un sitio y en otro y de qué forma el nacionalismo pues está con distintas posturas, con distintas posibilidades o con distintas influencias en una comunidad o en otra, ¿no? Y el tema este de la inmigración es importante porque en Galicia lo que ha hecho es emigrar a la gente gallega. Allí, pues quizá por la zona a lo mejor de Vigo, en algún sitio, por la industria, pues igual ha emigrado alguien, ¿no? En el País Vasco hubo inmigración, pero era gente de Cantabria, de Palencia, y fue hace un siglo y pico, ¿no? Y ya se estabilizó, ¿no? Pero Cataluña, aparte de que recibió muchísimos en el siglo XX, es que sigue recibiendo todavía gente. Entonces, eso también influye en la composición social y en la homogeneidad del nacionalismo. Y de ahí, pues, todas esas dificultades y esa diversidad. Y era un poco lo que yo quería señalar
porque a veces pensamos que es lo mismo en todos los sitios, pero no es igual, aun siendo la misma idea, la de la independencia o la de resaltar las diferencias culturales y lingüísticas, pero sin embargo, socialmente hay muchos matices que hacen que pues haya esos equilibrios, esas correlaciones de fuerzas y esas cosas que a veces nos parecen muy raras y de por qué unos gobiernan con otros y otros no. Y entonces, por ejemplo, el PNV puede gobernar con un partido español. Por ejemplo, gobierna, ya gobierna muchas veces, gobernó con el PP, pero ahora está con el PSOE, no pasa nada. Hoy eso en Cataluña es bastante inviable, ¿no? Es bastante complicado. Quizá si solo hubiera un partido, como cuando estaba CiU, pues no tenía problemas y también gobernó una vez con el PSOE. Pero ahora con la pugna que hay y conforme se han puesto las cosas, pues nadie se atreve a dar ese paso. De ahí la dificultad que hay ahora en el momento de formar un gobierno que tiene Salvador Illa, ¿no? Aún habiendo ganado las elecciones. Por eso digo que tiene sus matices y tiene sus consideraciones. Y Bien. ahí está. Antonio, queda otro tema que me has mandado, pero no tenemos tiempo. ¿Tú crees que vale la pena decir algo en 3 minutos, como mucho, o no podrías decir todo lo que quieras? Tú decides, porque más no nos podemos alargar, si no nos vamos a salir. Bueno, era un poco lo de Ford, ¿no? Que Sí, por lo menos comentar que ha anunciado otro ERE, otro expediente de regulación de empleo, que es el cuarto de 2017 y que podrían ir fuera 1.622 trabajadores. Ahora viene el juego de la UGT, de que se va a negociar que la indemnización sea mayor, que las cifras de afectados sean menores, con lo cual cuando la Ford, que ya sabe que tiene que modificar lo que ha hecho, lo ceda, pues aparecerá la UGT como la salvadora de la favor y tal, pero vamos, no se ha salvado nada porque estamos hablando de que va a bajar a 4.700 trabajadores, de 11.500 que tuvo. ¿Cuántos llegasteis a ser al principio en la Ford? 11.500 y pico. 11.500. Sí, y la UGT siempre ha dicho, vamos a salvar el empleo, vamos a salvar, y nunca se ha salvado el empleo. Pero es que a cambio ha hecho concesiones. Perdimos los comedores, se perdieron pluses de nocturnidad, los trabajadores nuevos no cobran igual haciendo el mismo trabajo que los veteranos, es decir, un montón de derechos que se han perdido, siempre con la excusa de que así la empresa iba a invertir y se iba a salvar el empleo. Y como te digo, estamos ya el 30% menos. O sea, no, el 30% no, va a quedar el 30% de lo que había. Una pena, ¿no? Y no hay ninguna garantía, porque el coche eléctrico, eso está muy lejos, casi han renunciado ya, y se está hablando de un híbrido para 2027. Y claro, lo que están diciendo ahora de que los que se vayan ahora o los despidan tendrán prioridad para que los contraten, pues Bueno, eso es como el cuento de la lechera. Una vez te han echado a la calle, te llamarán si quieren y si no dirán que para tu categoría ya no hay puesto y tal. Y tanto. O sea que en las indemnizaciones que han ofrecido son 20 días, pero bueno, yo imagino que eso lo van a subir para que quede bien la UGT y poco más. Igual bajan la cifra de despidos para que también parezca un éxito, pero no deja de ser un desastre el empleo que se crea porque la Ford pues es una empresa puntera y es muy importante. Y sobre todo no por los empleos que se pierden en la Ford, que son muchos, 1.000 y pico otra vez, ya es el cuarto expediente, como decía. Lo importante y lo lamentable es los puestos que se van a perder en la industria auxiliar del parque de almusaces y que allí encima no se van con esas garantías y con esos despidos tan bien apañados y tal. Ahí la gente se va sin nada o cierran empresas y cada vez la industria auxiliar es la que va a sufrir las consecuencias de estos seres. Y no olvidemos también que hay un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, que dura hasta el 31 de julio, es decir, que no se sale de uno y ya se está en otro. Por tanto, pues es lo que dicen de que es el futuro y es el empleo cada vez es menos creíble. La industria del automóvil pues está sufriendo un retroceso importantísimo. Y luego hay noticias por ahí de unos aranceles que le quieren poner a los coches eléctricos chinos y tal. O sea que hay una marejadilla en toda Europa con el tema del automóvil. muy Pero bien. ya lo hablaremos otro día, efectivamente. Sí, sí, va a quedar tiempo para hablarlo en la radio en más ocasiones y con más detenimiento. Y aquí lo tenemos que dejar hoy, porque si no, nos van a echar. No, 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 que no nos echen, que no haya un ERE, por favor. Muy bien, Antonio, pues gracias por estar ahí. Nos oímos. Vale, pues nada, un Bueno, abrazo para ti, para vosotros, para toda la audiencia. Salud. salud.